Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres de México, a todas las mujeres de Oaxaca, bueno, y en especial las mujeres de Xochila que nos van a ver. Felicidades por el Día de la Mujer y efectivamente ojalá que se logre la reivindicación de sus derechos y el trato igual. No puede haber distinción en el trato entre hombres y mujeres, tiene que haber un trato igual. Eso es lo que queremos trato igual en la política, en lo social, en la economía. No tiene que haber diferencias entre hombre y mujer, por lo tanto, felicidades a las mujeres del mundo. Hoy realmente debemos sentirnos muy satisfechos el día de hoy, este programa, porque tenemos un invitado, un hermano maya. El pueblo maya es uno de los grandes pueblos de la actualidad de México, un pueblo, una nación maya, que tiene una expansión hasta Honduras, Guatemala, Chiapas, Yucatán, Campeche. Bueno, ¿qué se puede hablar del pueblo maya? Pues esta ocasión invitamos al doctor Javier López Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, querido Pues doctor. Javier, debo decirles que es un hermano maya, director nacional que fue del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, consultor de Naciones Unidas, de los pueblos americanos. Pues es una persona muy especial, por eso, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación de conversar el día de hoy. Al contrario, doctor Cipriano, muy buen día. Bueno, pues debemos empezar diciendo, ¿cómo vemos la situación de los pueblos indígenas de América Latina y en especial pues de México? ¿Cómo sentimos que estamos en este momento? Muchas gracias, doctor Cipriano. Pues yo creo que los pueblos originarios, tanto de México como de América Latina, vivimos una situación compleja por todo lo histórico que traemos. Yo diría, esto que traemos arrastrando tiene que ver con un primer momento que le llamamos la colonialidad del poder. La colonialidad del poder tuvo que ver con la invasión de nuestras tierras, nuestros territorios, vía lo militar. Entonces desde ahí empieza una oleada de imposición, dominación, pero eso fue solamente un primer momento. El segundo momento es mucho más profundo porque tiene que ver con la colonialidad del pensamiento. Entonces, y eso es mucho más difícil porque ya no solamente es la invasión de nuestras tierras, nuestros territorios, sino del pensamiento, la filosofía de los pueblos, complejidad, porque los pueblos originarios, como cualquier otro pueblo, tenemos formas de pensamiento diferentes, miradas diferentes de relacionamiento entre hombre y mujer, hombre-naturaleza. Son miradas distintas, no decimos que mejor, pero no menos, simplemente distintas. Entonces esta parte de la colonialidad del pensamiento, la colonialidad epistémica, le llaman los expertos, por esta idea de la imposición de formas de construcción de conocimiento. Entonces esta es una segunda parte fundamental. Ahí la escuela es fundamental. Y la escuela, por supuesto, que jugó un papel importante, y de ahí que se emprendió una política educativa de fuerte castellanización, de ver a las lenguas como dialectos y no como lenguas o idiomas como cualquier otra lengua, como el inglés, el francés, y otras lenguas son lenguas porque expresan sentimientos y emociones, pero miradas del mundo, visiones del mundo. Entonces las lenguas son realmente maravillosas. Decía mi maestro Thomas Smith, las lenguas son como monumentos de arte que expresan las miradas del mundo, de los pueblos, de las organizaciones sociales. Pues qué maravilla, ¿verdad? Entonces, este es el segundo punto importante que traemos arrastrando hasta hoy día. Bueno, nos imbuyen entonces de pensamientos diferentes. Y nos podemos ir mucho más lejos, no solamente de los pueblos originarios. Raúl Fornet dice que no existe una filosofía latinoamericana,
Estamos imbuidos de una filosofía occidental y dice él, ¿dónde está la filosofía latinoamericana? Y dice otros amigos con los que hemos discutido, y es ¿dónde está el pensamiento de los pueblos originarios? Ahí están, pero casi enterrado, que no se enterró por completo, ahí seguimos todavía existiendo con nuestros pensamientos, nuestras miradas. Y hay un tercer elemento, mi querido doctor, que traemos arrastrando, que tiene que ver con la colonialidad del ser. Es peor tantito. La colonialidad del ser tiene que ver con ella, esa idea de que muchas hermanas y hermanos hoy de México y de América Latina quieren dejar de ser lo que son. Terrible. Terrible. Entonces es la alienación del sujeto. Total. Es la pérdida total de la identidad del sujeto. Y bueno, imagínense nada más que yo diga, sabiendo que soy zapoteco y digo no soy zapoteco. Bueno, todo eso es lo que nos han vendido y lo traemos arrastrando. Y bueno, junto con visiones de estados nacionales, de imposición, dominación, con un neoliberalismo individual feroz, bueno, nos han dado al traste esos pensamientos y formas de organización, tanto social, cultural, económica y política de los pueblos originarios, y que lo traemos arrastrando ahorita, que recién con la llegada a la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se empieza a hablar, él reconoce de hecho que los grandes valores, la ética está en los pueblos originarios, la grande conservación de nuestra madre tierra, el cambio climático que está muy en boga hoy, discutido, está en los pueblos originarios, él lo reconoce. Pero para revertir todo esto, se requiere profundizar mucho más y caminar, yo espero así sea más rápido, con políticas de Estado y políticas públicas y programas realmente que hagan que renazcan por los pueblos originarios. Tenemos mucho que aportar, mujeres y hombres, jóvenes, adultos, ancianos, indígenas, mucho que aportar a la sociedad multidiversa. Eso me hace recordar, doctor, como el sermón de la montaña de Cristo, el sermón de Montesinos, dominico que llegan a las islas del Golfo y emite un sermón y reclama a los españoles lo terrible, el maltrato que nos estaban haciendo, y se pregunta a Montesinos, ¿acaso no son hombres? Esa es la pregunta. ¿Acaso no somos seres humanos? Maravilloso. No, ¿acaso que nosotros no tenemos el derecho a la diferencia? El derecho de crear, de defender nuestra propia cultura. Ha sido terrible estos tres Pero, mi querido momentos. doctor, aparte de Montesinos, ahora sí quiero aprovechar, déjeme compartirle la filosofía maya a propósito de esta idea de ser seres humanos. En la filosofía maya tzeltal, y digo tzeltal porque yo soy de la variante tzeltal, la familia maya somos una gran familia que abarca todo el sur-sureste y hasta Honduras. Una partecita se quedó en San Luis Potosí con los hermanos Tenec. Es el único grupo maya que se quedó fuera del territorio del área maya. Bueno, en la filosofía maya decimos, y déjeme decirlo en maya tzeltal porque luego le encuentro un disfrute diferente que decirlo en español. Decimos, mi viejo abuelo me decía en sus enseñanzas, Chintatil, tejate chich baguetat, tejone chich baguetono, tejate ay villana, tejone ay viajna o, tejate ay bimashana, tejone ay bimashna o. Hay un hunuk akastas bah kotantik, hunuk akabenu kotantik. Medelte me hichas pastike, hichum pahalias chotik talek, hichum pahalias mukubotik talek, hichum pahalias sitinotik talek. Sokte me hichas kichitele, hichas kich betites lekuptes seltes lumaltike. Si hichas kich betites lekuptes sel, shkushineltes lumaltike. En español, lo que he dicho ahora en maya tzeltal es lo siguiente. A propósito entonces del humanismo, de la importancia del ser humano, mujer, hombre, quien sea, el ser humano. Mi viejo abuelo decía, doctor Cipriano, mi pequeño padre, tú eres de sangre y carne, yo también soy de sangre y carne. Tú algo sabes, yo algo sé. Mujer u hombre, cada cual en su propia profundidad, en su propia importancia. Entonces es mejor que salgamos, que hablemos, que nuestros corazones se encuentren, que caminemos juntos, porque si así lo hacemos, solo entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos.
Además, mi pequeño padre, si así lo hacemos, solo entonces así traemos el bien y el buen vivir para nuestra comunidad. Ahí está el pensamiento maya, mi querido doctor. Maravilloso. Dice, tú eres de sangre y carne. Yo Mi viejo también. abuelo decía, no dice, eres humano y yo humano. Eres de sangre y carne. ¿De qué está hablando? Que somos seres humanos. Parte 2 dice, hombre o mujer. No está diciendo que la mujer es menos. A propósito de tu introducción, querido doctor, que mañana es el Día Internacional de la Mujer, nadie es menos, nadie es más. Todos tenemos nuestra propia valía. ¿Y cuáles son las consecuencias lógicas de porque dice un diálogo intercultural, le llamo yo ahora, cuando dice él, sal, camina, habla con los otros corazones, pues te digo, dialoguemos más allá de nuestras diferencias. ¿Y qué trae Exacto. ese diálogo? Dice, lograr el alto sueño maya que es el buen vivir. El buen vivir en la familia, en la comunidad, en el Estado nacional. Y lo que dice el presidente de la República, cómo tratar de ser mejores personas en esta sociedad descohesionada, en esta línea de política que él ha dicho, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. Son grandes líneas de idea que si lo entendiéramos todos, querido doctor, seríamos una sociedad diferente. No quiero decir con esto que estemos exentos de conflictos, de diferencias, sí, pero volver a esta identidad de la idea terrenal de ser seres humanos, reconocernos como tal, reconocer al prójimo que es un ser humano que siente, que piensa, que le duele lo que yo haga y lo que yo le diga para su malestar, entonces podríamos tener una sociedad diferente, mi querido doctor, que es la aspiración, seguramente, por lo que hemos escuchado, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. Por eso yo pienso que el sermón de Montesinos todavía está vigente. Claro, Es vigente. por supuesto. A veces, la verdad, debo decirles, hermanas, hermanos, lo que ha expresado el doctor Javier, es hora de... Por eso este programa, se le llama comunalidad, ¿no? El arte del buen vivir. En la comunalidad pues, hay reciprocidad, la compartencia. Se aceptan las diferencias, pero las diferencias hay que dialogarlos, hay que entenderlos. Y realmente, por ejemplo, Javier, entonces, en esta situación, ¿qué posibilidades tenemos de ir más allá en un nuevo horizonte de los pueblos? Y como agregado, mi querido doctor, por esta idea de la compartencia, yo diría este horizonte con sentido de vida. Porque como estamos hoy en un neoliberalismo feroz, individual, donde está todo por encima de lo material, ¿no? Donde estamos dejando por debajo al ser humano. Y a propósito de los pueblos originarios, yo creo que necesitamos dar un gran salto, mi querido doctor, y el presidente creo que lo está haciendo. Pero necesitamos trabajar todos, gobierno y sociedad, nosotros los pueblos, miembros de pueblos originarios, los presidentes municipales, los gobernadores. El presidente está allá, todos tenemos, nuestros diputados, nuestras diputadas, todos tenemos que trabajar para realmente pensar en un cambio transformacional positiva de la sociedad progresista. En el caso de los pueblos originarios, yo creo que la ruta se está marcando ya. Hay logros, hay avances, pero falta mucho por hacer. La discriminación, la exclusión se vive todavía hoy en día. No solamente es con las personas negras en Estados Unidos. En México hay racismo, hay discriminación por no hablar bien la lengua, ¿no? La falta de acceso pleno a la justicia de los pueblos originarios. Hoy hay más de 6,000 personas privadas de su libertad en las cárceles del país porque no tuvieron un intérprete y un traductor. Hoy en las escuelas del país, y no hay que decir que es culpa de los maestros, es culpa del Estado mexicano, que durante mucho tiempo abandonó la educación de los pueblos originarios. Entonces hoy en muchos rincones del país se sigue castellanizando a las niñas y los niños. Entonces, sí, ¿no? ¿Cuál florecimiento de la filosofía? Se están enterrando, es un filosoficidio, un epistemicidio, una muerte de los pensamientos de los pueblos originarios. Yo creo entonces que tenemos que dar un gran salto. Tuvimos una primera reforma, creo que esa es una parte importante, pero tiene que acompañarse de políticas públicas puntuales, como dice el presidente, que le beneficie a la gente, que sin mediadores, que le llegue a cada familia, a cada sujeto.
Tuvimos una reforma después de tantos años, querido doctor, tú lo sabes muy bien, en 1992. Te acordarás de esta reforma del artículo 4 constitucional, pero fue una reforma muy superficial, diría, en mi punto de vista. Pero bueno, fue cuando por primera vez México reconoce su pluriculturalidad. Existen los pueblos originarios, aquí están, en el 92. Pero gracias a los movimientos sociales de los propios pueblos originarios, damos otro salto, la segunda reforma, diría yo, de los pueblos originarios. Es que así como se habla de la cuarta transformación del país, aquí tenemos que hablar de una segunda reforma constitucional de los pueblos originarios, y hay que decirlo que es gracias al movimiento zapatista, claro, a la lucha de los hermanos zapatistas que cimbró el mundo, cimbró México. Entonces, viene una reforma en el 2001, se reforma el artículo 2 constitucional, donde se profundiza más y se dice México es un país pluricultural, plurilingüe, sustentado en sus pueblos originarios, y se empieza a hablar entonces de la importancia de la autonomía y de la autodeterminación de los pueblos originarios. Y querido doctor, tú lo sabes muy bien, tú fuiste promotor de los sistemas normativos indígenas en este bello estado de Oaxaca, pero yo creo que queda muy acotada. La autonomía y la autodeterminación que van de la mano queda muy acotada en todo el país. Sí. De modo que necesitamos, mi querido doctor, para un pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, necesitamos esta figura jurídica, una narrativa jurídica dentro de este marco de la pluridiversidad mexicana, donde podemos converger de manera convivencial e intercultural, respetuosa de la diversidad. Este reconocimiento del derecho pleno de los pueblos originarios, donde seamos sujetos de derecho. El detalle no objetos. No objetos como en el artículo 2. Sí. Ahí en el 2 dice somos objetos de derecho público. Sí. Y por eso todo el asistencialismo que hemos vivido, no solo en México, sino en América Latina, necesitamos personalidad jurídica. Así como estamos, mi querido doctor, y lo sabe la gente, lo sabes muy bien, nos toman como niños pequeños. Hay que llevarlos de la mano, ¿no? Pero todo es porque hay un marco legal vacío todavía de un pleno reconocimiento de esta personalidad jurídica de los pueblos originarios. De ahí que es necesario que demos este salto, una tercera reforma. La primera fue en el 92, segunda reforma en el 2001. Queda corta todavía. Necesitamos una reforma constitucional, y perdón que diga la palabra, perdón que lo diga así, lo digo en el buen sentido, deberíamos, hermanas y hermanos indígenas de todo México, no solo de Oaxaca, una buena organización nacional, aprovechar este reconocimiento que el presidente López Obrador hace a los pueblos originarios. Nunca nos habían reconocido como lo ha hecho él. Entonces, tenemos que dar ese salto de esta tercera reforma, que bueno, el INPI Nacional coordinó con los pueblos discusiones sobre la reforma. Y ahí está, esperemos que salga a la luz pública, pero mi querido doctor, yo sé que tú has escrito mucho, has hecho muchos aportes, necesitamos una ley potente, una narrativa jurídica que reconozca este México pluricultural, plurilingüe, y requiere una visión de Estado, como ya lo estamos viendo con el presidente actual, de política de Estado, de una verdadera inclusión social, cultural, económica y política, donde los pueblos originarios seamos actores protagonistas, no actores de reparto, actores extras, actores en un escenario, actores protagónicos, ¿no? Y tenemos mucho que dar para un gobierno mucho más eficaz, eficiente a nivel municipal, estatal y nacional. Tenemos mucho que dar, y yo estoy convencido que los pueblos originarios, así como hablamos de la compartencia y la comunalidad, lo podemos hacer a nivel micro, macro e internacional, por supuesto, ¿no? Yo creo que, doctor, ese es el camino. El problema desde la colonia hasta nuestros días es la relación, el tipo de relación que tenemos con el Estado. El tipo de relación, así es. Ese es el tipo. Así es. Primero fuimos invadidos, luego desconocidos, luego asistidos, ¿no? Así es. Son los tres momentos que ha vivido nuestros pueblos. Ahora la idea es que nos dejen a nosotros decidir nuestro destino. Totalmente de acuerdo. Lo que ha hecho el presidente de la República, por ejemplo,
de asignar directamente los recursos para los caminos, se está demostrando que cada pueblo tiene la capacidad de hacer sus caminos a como lo mejor lo entiende. Entonces, hay unos caminos extraordinarios, hasta con grecas, con estilo. Y ahí se ve la creatividad de los propios hay creatividad, pueblos. ¿no? Donde le ponen incluso grecas, caminos, cemento muy bien hecho, pintado el cemento, lo cual demuestra la creatividad del pueblo para hacer sus cosas. Así es. Ahora, doctor, un tercer momento, una tercera situación, ¿cuál sería en este contexto nuestra propuesta para las mujeres y sobre todo a las mujeres indígenas? En el tema de las mujeres, querido doctor, en mi opinión, yo fui cuarto visitador de derechos humanos y me tocó ver todo el tema pues en tiempos de pandemia, los feminicidios, que es la expresión máxima de la exclusión, discriminación, la violencia contra las mujeres. Sin duda que esta organización de las mujeres ha permitido el avance que vemos hoy. En el gabinete del presidente hay mujeres, como nunca se había visto. En la Cámara de Diputados hay mujeres, ¿no? Casi la mitad, ¿no? Sí, entonces hay avance, hay que reconocer los avances. Yo creo que este gobierno está demostrando cómo es posible la inclusión. Una pequeña observación que tendría que hacer yo es nuestras diputadas y diputados pensar más en el equilibrio y la participación efectiva de los pueblos originarios. Es decir, los lugares que corresponden a los pueblos originarios, más diputaciones para mujeres y para hombres de los pueblos originarios, real, efectivo. Sí se requiere, sí es necesario. Y para todo esto, mi querido doctor, en el caso de las mujeres indígenas, lo digo porque tuve un conversatorio con compañeras y decían ellas, que por cierto hoy tengo otro conversatorio con mujeres a las 5 de la tarde a propósito del día de mañana, y decían ellos, es que dentro de las mujeres a nivel nacional, que por cierto es más del 50% de la sociedad mexicana, decían, hay discriminación y hay inequidad. Les decía yo, ¿y por qué? Porque las mujeres indígenas, por ser pobres y por ser mujer, nos quedamos hasta abajo. Es decir, lo que me dijeron las compañeras es... escalones. 3 escalones. Y posiblemente hay mujeres que hablan de múltiples discriminaciones, ¿no? Entonces, se requiere más equilibrio y más presencia de mujeres indígenas. Es decir, vuelvo a repetir, dice, ya se está logrando un reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel nacional, pero dentro de las mujeres indígenas no estamos muy presentes. Eso fue lo que dijeron ellas. Yo estoy expresando lo que dijeron. Entonces, se requiere más equilibrio en la parte política y yo diría, mi querido doctor, en general, no solamente las mujeres indígenas, en general los pueblos indígenas, requerimos de una participación política efectiva. Yo invito a las mujeres y los hombres, a los que tenemos ya credenciales de votar, salir, por ejemplo, mi querido doctor Cipriano, el 10 de abril, la revocación de mandato. ¿Cuándo un gobierno impulsaba la revocación de mandato? Pues preferían ni siquiera hablar de eso. Hoy el presidente Andrés Manuel dice, vamos a la revocación de mandato. Y tiene que ver con nuestros sistemas normativos. Claro, en nuestros pueblos originarios, el pueblo pone su autoridad. Y lo quita. Bueno, déjeme decir, no autoridad. El pueblo pone su tunel. En celtal significa el que sirve. Pone el que sirve. Le sirve al pueblo, el tunel. Y quita el tunel cuando el tunel o el servidor público no está haciendo bien sus cosas. Lo hacemos los pueblos originarios. Pero también ya somos parte del neoliberalismo y como que le hemos entrado al neoliberalismo y ya no vemos esos sistemas normativos. Se está corrompiendo también. Entonces yo invito a mujeres, hombres, que este 10 de abril, por la pregunta que me hace mi querido doctor, salgamos a votar por y el presidente dice, no salgan a decir que yo, sino es el ejercicio pleno del derecho ciudadano. Allí radica la palabra que yo le llamo, doctor, el poder ciudadano, el poder del pueblo. Tenemos ahora el 10 de abril salir a revocar el mandato, porque el pueblo puso al señor presidente, el pueblo lo puede quitar. Obviamente, si me preguntan, mi querido doctor, tengo que decirlo, es mi pensamiento, esa es mi idea, pero lo comento para todas y todos. Yo creo que nunca habíamos tenido un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Yo invito a todas y todos a salir el 10 de abril
aparte de que es un ejemplo claro del ejercicio pleno de los derechos efectivos del ciudadano y de la ciudadana, salgamos y sigamos adelante con Andrés Manuel López Obrador. Claro, hay una cuestión, yo creo que la convocatoria del presidente es muy importante porque la democracia participativa que lo practicamos los pueblos es un ejercicio sin precedentes. Sin precedentes, ¿no? mi querido doctor. Entonces yo creo que hay que ir a asistir al 10 de abril, ya sea votando que siga el presidente o votando para que se vaya. Es un ejercicio democrático. Es el ejercicio y es el derecho del pueblo. Nos lo está otorgando don Andrés Manuel. Ahora, salgamos como pueblo a ejercer ese derecho del pueblo, del ciudadano y de la ciudadana, mi querido doctor. Es la oportunidad que tenemos. Yo escuchaba con un grupo de colegas que decían, bueno, se va a gastar mucho dinero. ¿Cuánto cuesta la democracia? La democracia en México no ha llegado en su plenitud, en mi opinión. Falta mucho más para tener una democracia efectiva, participativa y participante, mi querido doctor. Entonces, el 10 de abril es un buen ejercicio realmente de hacer efectivo esos derechos del ciudadano, de la ciudadana, del pueblo. Es nuestra oportunidad. Una oportunidad para asistir a las urnas. Yo creo que es muy importante que esto suceda, porque a mí me tocó hace 2 años un pueblo mije, Juquila Mijes, me fui a ver y me dijo, oiga, maestro Cipriano, fíjese que ya queremos que se vaya nuestra autoridad. Digo, ¿por qué? Porque resultaron unos ladrones y los queremos que se vayan, queremos que nos ayuden. Bueno, en primer lugar, yendo por el camino del derecho occidental era terrible porque primero había que ir a la Cámara a investigar para desaparición de poderes. Y una vez que desaparecen los poderes, nombra un administrador para que vaya al pueblo. Ahí dura 1 año el ejercicio. Bueno, ya pasó. Entonces yo les dije, ¿por qué razón no ejercen su libre determinación? Vamos al Instituto Electoral y ahí vamos a ver que les acepten su nueva asamblea, su nueva autoridad. Y así pasó. Y entonces se le llama aquí en Oaxaca terminación anticipada. Terminación anticipada. Que es lo mismo. Claro, claro. Es una terminación anticipada. El ejercicio que tenemos de democracia participativa en la asamblea, la discusión, la deliberación, las asambleas, ojalá, mi estimado doctor, que se convierta a nivel nacional. Yo debo decirle que todos los pueblos de Oaxaca, todos, conocen al presidente. Claro. Él ha recorrido todo. Ha recorrido el país. ¿No? Y voy a hacer un comercial. Andrés Manuel ha dicho que el mejor mezcal es el de Xochila. Así que, y el mejor café es el de Chiapas. así debe ser. Entonces yo creo que la mujer que mañana... Hay que legislar mucho, doctor. Mucho, por supuesto. Armonización jurídica de la narrativa jurídica internacional con lo nacional y con lo local. Se requiere armonización jurídica en cuanto a los pueblos originarios y por supuesto en relativo a las mujeres. Y aquí necesitamos, por lo tanto, que las mujeres, la emancipación de la mujer, igualdad de condiciones, igualdad de trato, y realmente cuando uno lleva una igualdad del trato con una mujer, muy bien se siente uno. Bueno, yo la verdad he sido un macho de todos los tiempos, pero ya me estoy educando. Ya varias mujeres me están educando para que yo pueda comportarme de forma adecuada. Doctor, ¿algún mensaje para el pueblo oaxaqueño? Pues nada más, mi querido doctor, por lo que acaba de decir, requerimos lo que dicen mis amigas, muchas de mis amigas feministas, interculturales, comunitarias, igualdad sustantiva. Muy bien. Mujeres y hombres, igualdad sustantiva, el respeto que merecemos todos. Segundo lugar, mi comentario es que, pues, primero agradecer la invitación que me haces para estar en este importante programa y agradezco también a los amigos de Fuerza Progresista que son los que me invitaron aquí, porque he estado en muchos pueblos de Oaxaca, estamos desde el día viernes, y lo que estoy explicando es justamente la importancia del empoderamiento ciudadano, del poder ciudadano, del poder del pueblo. La importancia de la revocación de mandato. Estuvimos en varios pueblos de Oaxaca,
Hoy termina nuestro recorrido justamente y aprovecho para invitar a todas y todos, es decir, nos empoderemos nosotros mismos, no esperemos que nos empoderen. Es decir, hay imposición, dominación, pero nosotros mismos. Entonces yo he explicado con toda la gente, con los amigos que hemos caminado en muchas comunidades del pueblo de Oaxaca, explicando eso. El ejercicio de nuestros derechos tiene que ver con la liberación de nosotros mismos, la emancipación y reconocernos todos como valiosos. Siempre les he dicho, nadie es menos, nadie es más. Tercer comentario final, mi querido doctor, requerimos también gobiernos más sensibles. Me refiero a gobiernos municipales, claro. Gobiernos estatales y gobiernos nacionales. Porque yo veo un presidente que se mata trabajando mañana, tarde y noche, y creo que muchos de abajo todavía no entienden realmente qué implica la transformación social. Entonces yo invito a ser verdaderos servidores públicos, humildes, respetuosos, servirle a quienes nos nombran, servirle al pueblo. Nos debemos al pueblo, entonces esa es la invitación que hago, muy respetuosa, por supuesto. Podemos tener opiniones diferentes, pero esa es mi invitación. Y bueno, Tapisilik, Lekuk y Lela Botanik, que sus corazones estén siempre muy grandiosos, lo decimos en Maya Tzeltal. Gracias, querido doctor. Muchas gracias, amigos, por un programa más. Ha sido un placer platicar con el doctor Javier López Sánchez, un hermano maya. Todos los pueblos de México, desde el norte hasta el sureste, tenemos gentes muy valiosas. Y ese es un ejemplo del doctor Javier, que ha venido a platicar con nosotros. Y nos vemos en la próxima edición de Comunalidad, el arte del bien vivir. Muchas gracias y que la pasen bien.